Resident Evil 6. Resident Evil 6 es probablemente el juego más castigado de toda la saga, señalado durante años como el punto más bajo, como el título que arruinó la identidad de Resident Evil. Pero muy pocas veces se analiza realmente qué fue lo que falló, y que fue simplemente una expectativa mal entendida, porque cuando se habla de Resident Evil 6 casi siempre se hace desde el enojo, desde la decepción o desde la comparación con juegos que apuntaban a cosas completamente distintas, y no desde el análisis de lo que el juego realmente quiso hacer. Por lo que en este video no busco decir que Resident Evil 6 es perfecto, ni que sea el mejor Resident Evil de todos, sino explicar por qué nunca fue un mal juego, porque muchas de sus decisiones tenían sentido dentro del universo, que venía construyéndose desde hace años, y por qué quizás el problema no fue el juego, sino la idea que muchos tenían de lo que Resident Evil debía seguir siendo para siempre. Uno observa la saga completa, el cambio hacia la acción no ocurre de forma repentina en Resident Evil 6, sino que es una evolución gradual que comienza mucho antes, primero con personajes que sobreviven por accidente, luego con protagonistas que reciben entrenamiento, hasta llegar a agentes especializados que operan a nivel internacional, por lo que pretender que Leon, Chris o Ada sigan reaccionando como personas asustadas después de una década enfrentando virus, mutaciones y corporaciones globales resulta poco coherente, y en este contexto Resident Evil 6 no hace más que mostrar la consecuencia de ese mundo que se expandió demasiado, donde las amenazas ya no pueden resolverse en una mansión o una comisaría, sino que afectan a ciudades enteras, gobiernos y millones de vidas. Una de las mayores virtudes de Resident Evil 6 es que por primera vez la jugabilidad refleja quiénes son realmente sus protagonistas, ya que no todos se mueven igual ni combaten de la misma forma, mostrando estilos distintos que representan su experiencia, su entrenamiento y su personalidad, algo que en juegos anteriores apenas se insinuaba, y esto permite que los personajes se sientan como agentes reales dentro del universo del juego, y no simples modelos intercambiables, logrando que Leon se sienta ágil, que Chris represente fuerza y liderazgo, que Jake tenga una identidad propia basada en el combate cuerpo a cuerpo, y que Ada mantenga su carácter más táctico, haciendo que el gameplay y la narrativa finalmente caminen juntos. Resident Evil 6 introduce un sistema de movimientos que, hasta el día de hoy, sigue siendo el más profundo de toda la franquicia, permitiendo disparar en movimiento, rodar, deslizarse, esquivar, contraatacar y adaptarse constantemente a la situación, lo que transforma el combate en algo dinámico y expresivo, donde el jugador tiene múltiples opciones para sobrevivir, rompiendo con la rigidez de entregas anteriores, donde la tensión muchas veces provenía más de las limitaciones del control que del diseño de enemigos, demostrando que dificultad y miedo no necesariamente deben nacer de la torpeza, sino de la precisión y la toma de decisiones en tiempo real. Uno de los errores más comunes al analizar Resident Evil es confundir tensión con controles incómodos, ya que muchos asocian el miedo a no poder moverse con libertad, cuando en realidad esa sensación solo funcionaba narrativamente cuando los protagonistas eran personas normales, pero en Resident Evil 6 la tensión se construye de otra manera, a través del caos, la cantidad de amenazas, la velocidad de los combates y la necesidad constante de reacción, lo que demuestra que el juego no elimina el peligro, sino que lo transforma, obligando al jugador a mantenerse activo y concentrado en todo momento. Las explosiones constantes y de acciones exageradas de Resident Evil 6 no están ahí únicamente para impresionar, sino para representar el nivel de las armas biológicas creadas por Neo Umbrella, ya que enemigos como Ustanak o Simons no pueden sentirse pequeños ni controlables, porque su función narrativa es mostrar que el bioterrorismo ha alcanzado un punto de no retorno, donde las criaturas ya no son experimentos fallidos, sino armas diseñadas para causar destrucción masiva, y el caos visual cumple el rol de comunicar esa amenaza de manera directa, sin necesidad de largas explicaciones. El mayor problema de Resident Evil 6 no fue su calidad, ni su contenido, ni su ambición, sino su identidad, ya que intentó ser demasiadas cosas al mismo tiempo y terminó chocando con las expectativas de una comunidad que esperaba volver al pasado, lo que provocó un rechazo inmediato que impidió valorar sus aciertos, convirtiéndolo en un juego juzgado más por lo que no era que por lo que realmente ofrecía, y esa percepción negativa terminó marcando su legado durante años.
Con el paso del tiempo y con una industria que evolucionó hacia experiencias más dinámicas, muchos jugadores han vuelto a Resident Evil 6, incluyéndome, con una mirada distinta, descubriendo un título cargado de contenido, cooperativo sólido, mecánicas profundas y una escala narrativa ambiciosa, entendiendo que finalmente no era un mal juego, sino un adelantado a su época y mal recibido por el contexto en el que salió. Resident Evil 6 no mató la saga, no la destruyó ni la traicionó, simplemente llevó al extremo una evolución que venía desarrollándose desde hace años, obligando a Capcom a replantearse el rumbo de la franquicia, y aunque no sea Resident Evil que muchos querían, sigue siendo un juego coherente con su mundo, respetuoso con sus personajes y valiente con su propuesta, demostrando que a veces un título no fracasa por ser malo, sino por llegar en el momento equivocado.